Bueno, pues vamos a comenzar con un repaso, una explicación de lo que es el teatro, ¿no? Una cosa que tenemos que pensar es que nos gusta mucho que nos cuenten historias, pero más que nos las cuenten, lo que nos gusta es que nos las representen. Ver encarnado en un actor o en cualquier persona un personaje. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos están contando algo que ha dicho una amiga y decimos, ¿pero qué te dijo? ¿Y cómo te lo dijo? ¿Y qué cara ponía? Porque eso es lo que más nos importa, ¿no? El teatro es muy importante, no solamente para la literatura, sino para la vida en general, ¿no? Porque cuando vemos teatro, estamos descubriendo emociones, experiencias o sentimientos de las personas que nos pueden hacer reflexionar y nos pueden enseñar a conocernos mejor como seres humanos, porque podemos vernos reflejados en un personaje y sentir cómo eso nos llama la atención, nos interpela, nos dice, oye, que mira, esto es así, o tú también puedes ser así, o esta persona que conoces es así, ¿no? Y nos hace reflexionar mucho sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es el teatro? Bueno, pues el teatro es un género literario. También le llamamos género dramático. No os confundáis, al hablar de género dramático no quiere decir que sean obras dramáticas, que sean tristes, sino que el drama es una palabra sinónima para teatro. En ese género literario las obras se escriben pero para ser representadas en un escenario, no se escriben para ser leídas. Y las tienen que representar unos actores que interpretan a unos personajes y son para ser representadas ante un público, no para ellos mismos. Bueno, ¿cuál es el origen del teatro? Pues parece ser que, aunque hay manifestaciones antiguas, pero así directamente unos personajes dirigidos a un público, se conoce en el siglo V-VI a.C. en Atenas, en Grecia. ¿Por qué empezó? Pues porque los atenienses celebraban los ritos en honor al dios Dionisio, que era el dios del vino y de la vegetación. Entonces, para celebrar las cosechas y la buena vendimia que habían tenido, hacían como unos ritos de agradecimiento. Estas primitivas ceremonias, ¿no? Continuaron evolucionando hasta que al final se convirtió en el teatro, ¿no? El teatro trata de aspectos muy profundos del ser humano, como son las emociones de carácter universal, pues el amor, el odio, la venganza, los celos, la codicia, la ambición, el poder. Nos enseña aspectos de la humanidad que de otra forma nos sería más difíciles comprender. ¿Qué significa la palabra teatro? Bueno, pues es un término que tiene 4 acepciones, como aparece en el diccionario. En primer lugar, pues obra que pertenece al género literario, cuya característica es que oímos a los personajes sin que los presente un narrador. Ahora veremos que en el teatro no hay narrador. Segunda acepción de la palabra teatro, pues un espectáculo artístico desarrollado ante un público que requiere una puesta en escena. Veremos ahora lo que es la puesta en escena. En tercer lugar, un edificio destinado a representar obras dramáticas. Bueno, pues el edificio que conocemos como teatro. Y en cuarto lugar, la expresión hacer teatro, que tiene el significado de simular o fingir alguna cosa, ¿no? Bien, en el texto de una obra de teatro encontramos 4 tipos de textos diferentes. Entonces, puede haber textos que lo que están haciendo es servir para que intervengan los personajes y texto que nos da una indicación sobre cómo se debe representar la obra. Los textos en los que intervienen los personajes son diálogos, monólogos y aparte. Y las indicaciones del autor sobre cómo se debe representar la obra es lo que llamamos acotación. Bien, en primer lugar el diálogo. Pues el diálogo es dos, logos, palabra entre dos o más. El intercambio de mensajes entre 2 o más personajes sin que intervenga un narrador. Esto es muy importante. En el teatro jamás hay narrador. Puede haber una voz en off porque una vez has ido a un teatro infantil que al principio te explica un poco cómo es la situación. Pero en el teatro la manera de actuar, de hablar, de comportarse de los personajes